Hola clase. Muy bien. En esta charla virtual vamos a seguir hablando de los pronombres, pero vamos a hablar de los pronombres interrogativos y los pronombres relativos. Acuérdense que un pronombre es una forma de hablar de algo o alguien en una forma genérica, Muy bien. Estamos en la página 28. Aquí tenemos el pronombre interrogativo. ¿Qué es un pronombre interrogativo, clase? Pues es un tipo de pronombre que toma el lugar de un sustantivo impreciso. Toma el lugar de un sustantivo impreciso para formar... ¿qué tenemos aquí? Para formar o una pregunta explícita o una pregunta implícita. Las palabras qué, quién y cuál son los pronombres interrogativos y siempre llevan acentos escritos, llevan tildes, cuando se utilizan en esta capacidad. Tenemos también adverbios interrogativos como dónde, cuándo, cómo, cuándo. Estos son adverbios interrogativos. No toman el lugar de un sustantivo, sino que describen una acción. Y en estos momentos no estamos hablando de los adverbios interrogativos, sino los pronombres interrogativos. Muy bien, entonces, ¿cómo usamos los pronombres interrogativos? Creo que es bastante intuitivo para ustedes como estudiantes avanzados del idioma, pero vamos a ver algunos ejemplos. La palabra que se usa para hablar de objetos, ¿verdad? ¿Qué es? O en un contexto, un contexto más implícito, no sabemos qué es. Aquí tenemos que escribir la palabra con la tilde, con el acento escrito, porque es una cuestión de una pregunta implícita. Pregunta implícita. La pregunta implicada es ¿qué es? No sabemos qué es, ¿verdad? Aquí tenemos el pronombre quién. Se utiliza para hablar de personas, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? No sabemos quiénes son. En ambos contextos aquí se escribe con acento escrito porque hay una pregunta o una pregunta obvia y explícita o una pregunta implicada. No sabemos quiénes son. La pregunta implicada es ¿quiénes son? ¿Verdad? Y aquí la palabra cuál o cuáles. ¿Cuál es suyo o cuáles son suyos? No sabemos cuáles son suyos. En ambos contextos se necesita la tilde. Notemos algo, que la palabra que no tiene un número explícito. Podemos decir qué es o podemos decir qué son. ¿Qué es? ¿Qué son? No cambiamos la palabra para reflejar el número. No cambiamos la palabra para reflejar género tampoco, ¿verdad? ¿Qué puede ser singular o plural? Puede ser masculino o femenino. ¿Quién es o quién? La palabra quién tiene número. ¿Quién o quiénes? El número es obvio, pero el género se trata del contexto. No cambiamos la palabra para reflejar el género. Igual con la palabra cuál. Vamos a cambiar la palabra cuál para reflejar el número, pero no vamos a cambiar la palabra cuál para reflejar género. ¿Cabal? Cabal, muy bien. Siguiendo, hablaremos del pronombre relativo. Eso es un poquito más complicado. A ver.
El pronombre relativo es un pronombre que hace referencia a alguien o algo previamente mencionado. Y este algo o alguien se llama el antecedente. El antecedente es la cosa o la persona que vino primero en la oración y al cual hacemos referencia con el pronombre relativo. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué es el pronombre relativo más común? Más común. Es invariable, como ya mencionamos, invariable de género e invariable de número. Invariable, no cambia. En su uso como pronombre relativo, siempre aparece sin tilde. Esto es importante, porque cuando se trata de un pronombre interrogativo, aparece con tilde. Pero cuando aparece como pronombre relativo, aparece sin tilde, siempre. Se utiliza para hacer referencia a una persona o una cosa ya mencionada, introduciendo una frase relativa adjetival. Vamos a ver ejemplos de lo que quiere decir una frase relativa y lo que quiere decir una frase relativa adjetival. Cuando va precedido por las preposiciones a, con, de, en, no puede referirse a personas. Repito, cuando la palabra que va después de una preposición como a, con, de o en, no puede referirse a personas. Solamente en estos contextos se refiere a cosas, no personas. Y otro punto es que cuando la palabra que va precedido por en, significa lo mismo que la palabra donde, ¿verdad? Donde es lo mismo que la frase en que. ¿Es la escuela donde estudio? ¿Es la escuela en que estudio? Igual. Muy bien. Algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Yo conozco a ese hombre que tiene el pelo desordenado. Conozco a ese hombre que tiene el pelo desordenado. Notemos algo. En esta frase, que es el pronombre relativo que hace referencia al antecedente ese hombre. Por contexto, que es masculino singular. Por contexto, en este caso. Y también introduce esta frase que tiene el pelo desordenado. Realmente es una cláusula. Mejor dicho, introduce una cláusula relativa adjetival. Porque las cláusulas, a diferencia de las frases, tienen verbos conjugados. Una frase técnicamente no tiene un verbo conjugado, pero una cláusula sí. Entonces, mejor dicho, es una cláusula relativa, porque aquí tenemos el verbo conjugado. Que tiene el pelo desordenado es la cláusula relativa. Y sabemos que es una cláusula adjetival porque tiene un trabajo en la frase y el trabajo que tiene es describir un sustantivo y las palabras y frases y cláusulas que describen sustantivos siempre son adjetivos. Entonces aquí tenemos una cláusula relativa porque está introducida por un pronombre relativo. Cláusula relativa con el oficio de un adjetivo. Una cláusula relativa adjetival. Muy bien, otro ejemplo. El martillo con que trabajaba está roto. El martillo con que trabajaba está roto.
Aquí tenemos el pronombre relativo que, con el antecedente el martillo. En este caso, que tiene el género masculino y el número singular por contexto. Porque su antecedente tiene el número y el género masculino singular. Muy bien. La fábrica en que trabajo está infestada con termitas. Aquí tenemos un ejemplo de la frase en que, equivalente a dónde. La fábrica donde trabajo está infestada con termitas. Muy bien. Vamos a seguir. La palabra quién, con su versión plural, quiénes. Este pronombre relativo solo se puede usar para hacer referencia a personas. Creo que sabemos muy bien que quién no puede referirse a objetos, ¿verdad? Sufre declinaciones de número. Esto quiere decir que es variable por número. ¿Quién? ¿Quiénes? Singular, plural. Se utiliza únicamente como complemento preposicional o en frases de aposición que van separadas por coma. Notemos que la palabra que también puede referirse a personas. Conozco a ese hombre que tiene el pelo desordenado. Sería incorrecto decir conozco a ese hombre quien tiene el pelo desordenado. Es incorrecto. ¿Quién? Únicamente se usa después de preposiciones o en aposición. ¿Se acuerdan lo que es la aposición? Cuando tenemos un apositivo entre comas, vamos a usar quién si se refiere a una persona. Pero si no es un apositivo y si no viene después de una preposición, no vamos a usar quién. Ejemplos. El hombre con quien vivo es mi esposo. El hombre con quien vivo es mi esposo. Diríamos, el hombre que vive conmigo es mi esposo. El hombre que vive conmigo es mi esposo. Pero después de la preposición con, vamos a usar quién. El hombre con quien vivo es mi esposo. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Muy bien. Y el segundo ejemplo es un ejemplo de aposición. Aquellos hombres, quienes son mis hijos, son los únicos que amo. Aquellos hombres, quienes son mis hijos, son los únicos que amo. Aquí tenemos una aposición. La frase quién o la cláusula, quienes son mis hijos, otra cláusula relativa, tiene el mismo oficio en la frase que aquellos hombres. Aquellos hombres son los únicos que amo. Quienes son mis hijos son los únicos que amo. Tiene el mismo oficio en la frase, el sujeto, pero es una repetición del sujeto que nos aporta más información. Por lo tanto, se llama aposición, ¿verdad? Aposición es un apositivo. Entonces, en estos contextos de aposición podemos usar quién como un pronombre relativo y después de una preposición podemos usar quién. Luego, como ya habíamos dicho, podemos usar el pronombre interrogativo quién como el sujeto de una oración, pero como pronombre relativo, estos son los únicos contextos. Muy bien, espero que les haya ayudado. Vamos a continuar la conversación concordante con los pronombres en el próximo video. Gracias por su tiempo. Chao.